Capítulo 31. El duelo. No tenemos tiempo que perder aquí, así que vayamos al grano. Samsuma, Bola, mi alumno está listo para el duelo. La señorita Amy se volvió hacia los dos hombres vestidos con yakuta verde mientras hablaba. Está bien, hemos escuchado los términos del duelo y nos aseguraremos de que quien falle entre los estudiantes mantenga su parte del trato, habló el hombre de la izquierda con la cabeza calva. Era muy delgado pero tenía una voz profunda. De acuerdo con los términos, las lesiones están permitidas, el maestro debe cuidar la condición médica de sus estudiantes si terminan recibiendo algún tipo de lesión. Además, un maestro no tolerará ninguna forma de intimidación una vez que su estudiante pierda el otro. Habló. Tenía el pelo blanco y se veía bastante bronceado con un cuerpo robusto. Ambos profesores asintieron en comprensión. Aurora, ten cuidado con él, después de todo es solo un grado F, jajaja, bromeó John Brown antes de darse la vuelta para abandonar el escenario. Gustav, ya sabes qué hacer, dijo la señorita Amy en voz baja antes de abandonar el escenario. Gustav y Aurora, que estaban a varios metros de distancia, intercambiaron miradas. Basura que no conoce su lugar. Te enviaré al hospital hoy, dijo la mujer antes de pararse en una pose de batalla. Gustav ni siquiera se molestó en responder a su comentario. Se puso de pie y la miró fijamente. Una vez una mujer me aplastó. Nunca más. Gustav entrecerró los ojos mientras la miraba. Que comience el duelo. Inmediatamente esas palabras fueron pronunciadas desde el costado. Gustav vio que el cuerpo de Aurora brillaba repentinamente. En una fracción de segundo, patrones azules que formaban flechas aparecieron por toda la parte visible de su cuerpo. Ella extendió su mano derecha. Fuegos. Pequeños vientos comenzaron a juntarse a su alrededor. Los pequeños remolinos de viento se estaban transformando en agua. Aurora estaba convirtiendo el aire en agua y el agua en una espada larga, pero antes de que pudiera completarla, vio a Gustav precipitarse repentinamente hacia adelante. Él es rápido, pensó en su mente mientras transformaba rápidamente el agua en una hoja de 2 pies y la balanceaba hacia el entrante Gustav. Gustav, que salió corriendo en el momento en que Aurora comenzó a conjurar su ataque, vio la hoja balanceándose hacia su cuello desde la izquierda. Gustav, que resultó ser más rápido que Aurora, empujó la palma de su mano derecha hacia la muñeca de Aurora, que todavía se balanceaba hacia él. La palma de Gustav se estrelló contra su muñeca cambiando el curso del ataque, pero no se detuvo allí. Inmediatamente Aurora perdió el equilibrio después de que le apartaran la mano. Gustav giró y giró su codo izquierdo hacia su cara. Estaba extremadamente sorprendida al ver que el codo de Gustav se dirigía hacia su rostro después de que él contrarrestara su ataque. ¿Cómo es que es tan rápido?, se preguntó porque ya podía decir que Gustav era más rápido que ella por sus movimientos. Todavía pudo reaccionar a tiempo levantando el brazo izquierdo frente a su cara. ¡Bam! El codo de Gustav chocó con su brazo. Ella exclamó de dolor cuando la fuerza la envió deslizándose hacia atrás 7 pies. SHHSS. Su brazo aún estaba sostenido después de que la fuerza la empujara hacia atrás, pero temblaba ligeramente. ¡Qué fuerza física tan loca! ¿Cómo es esto posible cuando ni siquiera ha activado su línea de sangre? No es solo un rango F. Miró a Gustav con recelo e incredulidad de expresión mientras intentaba enviar más poder a su brazo izquierdo entumecido. ¿Qué le pasa a Aurora? Y acaba de ser expulsada por un rango F común tan pésima que debería estar ganando en un instante. ¿Qué está haciendo parada? Los otros estudiantes de aspecto joven aquí charlaron entre ellos después de ver el primer intercambio. Había alrededor de 16 estudiantes que parecían tener la edad de Gustav reunidos aquí. Incluso John Brown tenía una expresión desconcertada en su rostro. Vamos, ¿no dijiste que me enviarías al hospital? ¿Qué estás esperando? Aquí estoy. Gustav cuestionó con una expresión de ridículo mientras la miraba. HMPH, no te pongas arrogante. Aurora gritó y procedió a agitar su brazo derecho hacia adelante. Mientras balanceaba la espada hecha de agua hacia Gustav, una ola de agua salió disparada en un arco hacia él. Viraje. Gustav esquivó a la derecha haciendo que el ataque pasara por su lado izquierdo. Aurora no se detuvo allí, siguió balanceando la cuchilla de agua en varias ocasiones, lo que provocó que aparecieran más ataques de agua de la nada mientras volaba hacia Gustav. Viraje. 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 A pesar de que la velocidad de los ataques era casi el doble que la del antiguo hombre más rápido de la Tierra, Gustav aún podía esquivarlos. La velocidad de cada golpe era más feroz que la anterior y Gustav sabía que no podía seguir esquivando por mucho tiempo sin usar una habilidad relacionada con la velocidad, así que comenzó a usar el juego de pies para avanzar lentamente mientras esquivaba los ataques. Aurora estaba actualmente apretando los dientes con frustración después de notar que sus ataques no se conectaron, incluso después de toda la fuerza que puso en ellos. ¡Bam! ¡Bam! 2 de sus ataques de agua se estrellaron contra el escenario varios pies detrás de Gustav.
Incluso con la dureza del escenario, se cortó una línea de 3 pulgadas de profundidad. Los patrones en el cuerpo de Aurora de repente brillaron más cuando la hoja en su mano creció a una longitud de más de 15 pies de largo. Se convirtió en una gran guadaña. Gustav ya podía sentir que este ataque era mucho más poderoso que el anterior, pero debido al tamaño sintió que ella no sería capaz de lanzarlo tan rápido. Esta era su oportunidad de cerrar la brecha. Gustav corría hacia adelante justo cuando ella balanceaba la guadaña hecha de agua hacia su lado izquierdo. Para su sorpresa, el movimiento de su ataque fue más rápido que el de él. Antes de que Gustav pudiera cerrar la brecha entre ellos, la guadaña ya había llegado antes que él. Crix. Un sonido de estallido de huesos resonó cuando una escena inimaginable se desarrolló frente a ellos. El cuerpo de Gustav de repente se inclinó hacia el frente. Sus rodillas le permitieron doblarse de tal manera que su cuerpo parecía una pistola que estaba parada en el suelo. Debido a esta acción, pudo esquivar el golpe sin activar la carrera. Se podía ver su rodilla doblada en un ángulo increíble que hacía que su cuerpo pareciera una pistola. La articulación de la bisagra se podía ver saltando debajo de la piel detrás de la rodilla. Eso se ve asqueroso. ¿Qué diablos es esa? La habilidad de su linaje. Se sorprendieron al ver la forma en que Gustav estaba doblado. ¿Qué demonios es eso? Aurora también estaba sorprendida cuando la guadaña comenzó a reducirse de tamaño. Crix. Gustav se puso de pie cuando sus piernas volvieron a la normalidad. Gustav acababa de activar el movimiento articular haciendo que la articulación de su rodilla invirtiera sus funciones. En ese momento su capacidad para arrodillarse se invirtió. En lugar de que su pierna pudiera doblarse hacia su trasero, era capaz de doblarse en la otra dirección. Usó la fuerza de su carrera junto con eso para esquivar el ataque. Inmediatamente el cuerpo de Gustav volvió a la normalidad. Aurora ya estaba lanzando otro ataque hacia él. Capítulo 32. Segundo retador. El ataque pasó por debajo del provocando pequeños vientos que hicieron que su yukata explotara ligeramente. Gustav dio una voltereta en el aire mientras aterrizaba. Su pierna izquierda se dirigía al cuerpo de Aurora. De repente, corrientes de agua aparecieron de la nada cuando estaba cerca de hacer contacto con ella. Los chorros de agua eran como tentáculos. Eran unos 12 de ellos que salieron disparados al mismo tiempo. Todos viajaron hacia el cuerpo de Gustav que seguía cayendo al suelo. 3 de cada uno se dirigían a su brazo derecho e izquierdo, mientras que los 6 restantes se dirigieron a sus piernas derecha e izquierda respectivamente. Todos sintieron que sería imposible para él esquivar este ataque ya que todavía estaba en el aire y los tentáculos estaban cerca de hacer contacto. Para su sorpresa, Gustav retrajo repentinamente cada una de sus extremidades y los apretó a su cuerpo mientras se doblaba en el aire. Estaba prácticamente acurrucado en forma de bola mientras los tentáculos pasaban por sus costados y no lo alcanzaban por la longitud de un cabello. El uso de este método no solo le permitía a Gustav esquivar el ataque, sino que también lo hizo descender más rápido de lo que los tentáculos de agua podrían dar la vuelta para atacarlo nuevamente. Blam. Gustav aterrizó de nuevo en el escenario en cuclillas. Los ojos de Aurora se abrieron cuando rápidamente llamó a los tentáculos para atacar a Gustav. Inmediatamente Gustav aterrizó, no perdió tiempo en balancear su brazo hacia el pecho de Aurora. Suizo. Su ataque fue extremadamente más rápido de lo que ella podía llamar a los tentáculos, pero justo cuando la mano de Gustav estaba cerca de golpear su pecho, ella es una mujer, estaría mal tocarla allí. En cambio, yo, en menos de un milisegundo concluyó y cambió la trayectoria de su palma. Aurora, que ya había conjurado una pequeña barrera de agua frente a su pecho, se sorprendió al ver que la palma de la mano de Gustav se balanceaba hacia arriba. ¡Pa! Una fuerte bofetada resonó en el ambiente cuando la mano de Gustav chocó contra la mejilla izquierda de Aurora. Esto se parece más. Gustav dijo en su mente con una sonrisa sádica mientras su palma empujaba contra la mejilla de Aurora. Podía sentir algunos de sus dientes saliendo con fuerza de su encía. La fuerza de la bofetada hizo que la mejilla de Aurora ondeara cuando todo su cuerpo se levantó del suelo en un movimiento giratorio. ¡Puah! ¡Tanta fuerza tensa! Estos fueron los pensamientos que flotaron en su mente mientras su cuerpo caía al escenario con las piernas hacia arriba y la cabeza hacia abajo. El lado izquierdo de su cara tenía 5 dedos ensangrentados impresos en él. Estallido. Su cabeza golpeó pesadamente contra el escenario y sintió que su visión se desvanecía. Una mancha de sangre cubrió el área de su cabeza en el escenario. Javier. Aurora John Brown salió corriendo de su posición con una mirada de pánico hacia Aurora que yacía en el escenario con la cara ensangrentada y la cabeza hinchada. ¿Cómo es esto posible? Un grado F ganando a un mestizo de grado B. ¿Es realmente un grado F? Se podían escuchar charlas provenientes de los estudiantes que rodeaban el escenario mientras miraban a Gustav con incredulidad. El ganador ha sido decidido. Samsung habló con voz autoritaria. Este duelo ha terminado oficialmente. La estudiante de la maestra Amy ha ganado, agregó con una voz de autoridad.
John Brown, que actualmente estaba en cuclillas frente a Aurora, miró a Gustav con una mirada de odio. Sacó una pastilla naranja y se la puso en la boca. Aurora, que antes tenía la cara roja, lentamente comenzó a recuperar su apariencia anterior. Su cabeza hinchada que se estrelló contra el escenario comenzó a reducirse. La sangre en su mejilla lentamente comenzó a volver a su color normal. Podía sentir que los dientes que habían sido arrancados de su encía debido a la intensa bofetada crecían lentamente una vez más. En unos segundos, se curó por completo. Abrió los ojos correctamente al recordar todo lo que sucedió hace un tiempo. Ella estaba sintiendo una intensa cantidad de humillación en este momento. Comillas, no hay forma de que pueda perder contra basura como tú. Eres solo un grado F, ella gritó con una mirada de odio mientras miraba a Gustav que estaba parado en el escenario. Comillas, lamentable. Gustav pronunció estas palabras antes de darse la vuelta para abandonar el escenario. Comillas, tu mala vida, pelea conmigo otra vez, gritó mientras se levantaba y corría hacia Gustav. Comillas, profesor Brown, controla a su estudiante. El hombre de la cabeza calva habló. John Brown rápidamente la detuvo antes de que pudiera moverse más de un metro. Solo estás pidiendo otra ronda de humillación, francamente, no vales mi tiempo ya que no puedo hacer eso. La voz de Gustav llegó a sus oídos y la llenó de una intensa frustración, pero John Brown la detuvo con firmeza. Ah, si tan solo pudiera robar un linaje de grado B, tal vez te habría consentido un poco más, suspiró Gustav en su mente mientras salía del escenario. Ahora, de acuerdo con los términos antes de que comenzara este duelo, el maestro John no debe acercarse a menos de 10 pies de la maestra Amy. Si no cumple con el final de este trato, se le prohibirá permanentemente ingresar al Rámido Hobol. Habló con una mirada autoritaria. Como podrías oír, esto es una vergüenza para los Ptui mestizos de alto grado. Las voces insatisfechas de los estudiantes se escuchaban alrededor del escenario. Lo hiciste bien, dijo la señorita Amy con una sonrisa mientras Gustav caminaba hacia ella. Gustav le devolvió la sonrisa y se paró frente a ella. Tal nivel de fuerza de un primer paso en la clasificación de Zulu es inaudito, incluso la señorita Amy se sorprendió. Había esperado que Gustav ganara, pero esto era mucho más fácil de lo que esperaba. Parece que la prueba de ingreso de MBO tendrá un monstruo participando, pensó la señorita Amy mientras miraba a Gustav. Señorita Amy, ¿podemos irnos ahora? Gustav cuestionó después de notar que la señorita Amy no dijo nada más después de hablar la primera vez. Sí, vamos, se dio la vuelta mientras Gustav se movía a su lado derecho. Comillas, esperar, uno de los estudiantes gritó. Comillas, la señorita Amy y Gustav se dieron la vuelta para ver quién hablaba. Era un hombre joven que lucía cabello verde con una figura delgada y ligeramente alta. Comillas, supervisor Samsuna, supervisor Bola, permítanme recuperar nuestro orgullo como mestizos de grado B. El hombre habló antes de gritar. Comillas, Gustav, te desafío a un duelo. Masuba parece que no puede contenerse. La humillación de Gustav es segura. Ahora que Masuba lo ha desafiado, comillas, hay que poner en su lugar a los malos grados F. Las charlas de los estudiantes se podían escuchar de nuevo. Masuba, un duelo no puede suceder sin el acuerdo de ambos lados, habló Samsuna. Comillas, Gustav, acepta mi desafío si te atreves. Masuba gritó después de escuchar las palabras de Samsuna. Gustav lo miró fijamente durante un rato antes de darse la vuelta una vez más. Comillas, me niego, Gustav dijo y procedió a seguir caminando con la señorita Amy. Todo el mundo estaba estupefacto. Esperaban que Gustav aceptara de inmediato, ya que los niños de su edad tienden a ser provocados con facilidad. Comillas, cobarde. No tienes vergüenza. Acepta mi desafío. Masuba le gritó a Gustav que se alejaba con la señorita Amy. Capítulo 33. Derrota instantánea. Tratar de usar medios tan ininteligibles para provocarme no funcionará, ya que, no solo te derrotaría fácilmente, sino que tampoco obtendría nada de eso. Tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo, Gustav dijo desde adelante sin siquiera dar la espalda para mirar. Masuba apretó los dientes molesto después de escuchar eso. Comillas, ¿y si pudieras sacar algo de eso? Podemos hacer una apuesta, gritó Masuba. Esta vez Gustav finalmente detuvo sus pasos. Aunque no puedo robar su línea de sangre, hay cosas que todavía necesito y él puede proporcionarlas. Gustav sonrió mientras se daba la vuelta. Una apuesta me parece bien, respondió Gustav y comenzó a caminar hacia ellos una vez más después de unos minutos. Gustav y Masuba estaban uno frente al otro en el escenario. Como no quiero perder el tiempo, mejor termino con esto lo antes posible, pensó Gustav para sus adentros mientras esperaba que el supervisor Samsuna diera el visto bueno para que comenzara el duelo. Masuba miró a Gustav con una mirada cautelosa. Después de la pelea anterior, se dio cuenta de que Gustav no era alguien con quien jugar, pero no podía soportar la idea de que un grado F ganara contra un grado B. Debe tener una gran cantidad de fuerza. Si ese es el caso, no dejaré que se acerque a mí, analizó Masuba y llegó a una conclusión rápida después de reproducir el último duelo en su mente.
Lo que no sabía era que Gustav no estaba poniendo todo en ganar porque decidió no usar ninguna habilidad relacionada con la velocidad antes. ¿Cuál es el mejor para usar en esta situación? Dash es más lento que Sprint, pero Sprint requiere más puntos de energía. Solo si no termino el duelo a tiempo para que sea Sprint, Gustav llegó a esta conclusión inmediatamente. El supervisor Bola decidió hablar. Comillas que comience el duelo, comillas activar Sprint. Gustav llamó en su mente, Sprint ha sido activado, la velocidad de los se multiplicará por 2, se gastarán 20 puntos de energía por cada segundo Sprint que se active, menos 20, inmediatamente, Gustav lo activó, todo se ralentizó a su alrededor, incluido Masuba, que actualmente estaba tratando de conjurar un ataque con sus habilidades. Gustav sonrió y se lanzó hacia adelante. Silbido. En un instante, Gustav cerró la brecha entre ellos y llegó frente a Masuba mientras lanzaba su puño. No eres una mujer, así que no tengo reparos en golpearte en el pecho. Gustav pensó mientras su brazo viajaba con una fuerza intensa hacia el pecho de Masuba. Masuba solo vio una figura borrosa aparecer ante él con el puño extendido. Ni siquiera había conjurado su ataque. El duelo comenzó hace solo un segundo y, sin embargo, solo pudo ver cómo el puño hizo contacto con su pecho. Estallido. El puño de Gustav chocó con el pecho de Masuba causando un fuerte crujido de huesos. Blarg. Masuba vomitó un rastro de sangre mientras su cuerpo viajaba en el aire con la espalda arqueada debido a la fuerza del golpe. ¿Cómo un grado F tiene tanta fuerza? Este fue el proceso de pensamiento de Masuba antes de aterrizar de espaldas a solo unos centímetros del área del escenario al frente. Clav. Los ojos de Masuba rodaron hacia atrás cuando cayó inconsciente. Siguió vomitando sangre incluso después de desmayarse. Desactivar Sprint. Gustav llamó en su mente, Sprint ha sido desactivado, silencio. Hubo un silencio total mientras todos miraban el área del escenario con las mandíbulas colgando sueltas de sus bocas. Lo que acababan de presenciar era algo increíble. Algo que nadie creería si no lo viera con sus propios ojos. Un grado F derrotó a 2 mestizos de grado B en menos de 30 minutos. El segundo mestizo ni siquiera duró hasta un segundo antes de que la batalla terminara con su pérdida. Todos no podían procesar sus pensamientos. Incluso la señorita Amy tenía una mirada de asombro en su rostro normalmente inexpresivo. Ese estallido de velocidad no es algo que un Zulu clasificado no debería poder lograr. La señorita Amy miró a Gustav con desconfianza. Gustav se paró en el escenario con una mirada de contemplación. No lo he usado antes, pero es muy satisfactorio, excepto por la cantidad de energía que consume, pensó Gustav. Originalmente, su puñetazo no enviaría a un mestizo de rango Zulu volando a más de 3 o 7 pies de distancia, pero después de acoplarlo con su velocidad multiplicada por 2, el puñetazo tuvo el doble de fuerza. Las costillas y el esternón de Masuba estaban actualmente fracturados debido al golpe. Comillas. Gustav gana este duelo después de que pasaron muchos segundos. El supervisor Bola finalmente rompió el silencio. Todos salieron de su ensoñación pero aún miraban a Gustav con una mirada de asombro. ¿Cómo logró derrotar a Masuba en un solo segundo? Tal vez es un Zulu de nivel 4 disfrazado. ¿Cómo es esto posible cuando solo es grado F? Los estudiantes no podían entender lo que acababa de suceder. Aurora tenía los ojos muy abiertos mientras observaba a Gustav caminar por el escenario. ¿No significa esto que se estaba conteniendo cuando peleó conmigo? Era difícil de creer para todos, pero no tenían otra opción ya que lo habían visto suceder ante sus propios ojos. El supervisor Samsuna caminó hacia Masuba que estaba en el suelo y levantó la cabeza antes de poner una pastilla naranja en su boca. Masuba, que antes tenía un rostro pálido, comenzó a recuperarse poco a poco. Los mestizos podrían tener batallas como esta porque eran lo suficientemente tenaces para sobrevivir a pesar de recibir una herida fatal. Si se tratara de una persona normal, el golpe de Gustav habría terminado con su vida en un instante. Masuba abrió lentamente los ojos después de que sus huesos se colocaran en su lugar y sus costillas rotas se unieron. Comillas. Cuajo soltó con dolor después de que otro hueso roto se volviera a unir. Después de unos segundos más, se puso de pie. Recuerda nuestra apuesta. Ahora pásala. Gustav gritó desde el otro extremo del escenario. Masuba tenía una mirada abatida mientras sacaba un pequeño cubo azul y caminaba hacia Gustav. Toma, le entregó el cubo a Gustav. Gustav lo recogió con una sonrisa en su rostro. Agradecemos tu donación, dijo Gustav después de recoger el cubo. Se dio la vuelta para irse con la señorita Amy. Oye, Masuba llamó a Gustav con una mirada vacilante. Comillas. Gustav hizo una pausa en sus pasos mientras giraba la cabeza hacia un lado para mirar a Masuba. Comillas. Podemos dejar todo atrás y volvernos amigos, propuso Masuba. Jadear. El resto de los estudiantes jadearon sorprendidos a pesar de que entendían a qué apuntaba Masuba. Comillas. Amigos. Gustav cuestionó con una mirada confusa. Sí, amigos, mi padre es el jefe de... Antes de que Masuba pudiera completar su declaración, Gustav lo interrumpió.
Comillas, ¿quieres ser amigo de una basura de grado F? Gustav lo interrogó con una mirada burlona. No, quiero decir, sí, quiero decir, no, no eres basura, pero sí, quiero ser tu amigo, tartamudeó Masuba mientras respondía a la pregunta. No, gracias, la basura no quiere ser tu amiga. Gustav lo rechazó e inmediatamente se dio la vuelta para seguir caminando. Todos se sorprendieron una vez más. Acaba de rechazar a Masuba otra vez. Todos sabían que el padre de Masuba era el jefe de policía en la ciudad de Plankton. No había nadie que no quisiera hacerse amigo de él, pero fue rechazado por una calificación F. Masuba tenía una mirada de humillación cuando vio a Gustav irse con la señorita Amy. ¿Amigos? Jajaja, ¿quién necesita eso? Este fue el proceso de pensamiento de Gustav mientras caminaba hacia su sala de entrenamiento junto a la señorita Amy. Miró el cubo azul en sus manos con miradas de codicia visibles en todo su rostro. Gustav, ¿qué planeas hacer con tal cantidad de dinero? Preguntó la señorita Amy. En el duelo anterior, la apuesta era que Masuba le daría 50.000 rad a Gustav si ganaba, mientras que si perdía, Masuba exigió que Gustav se inclinara ante él cada vez que se cruzaran. Comillas HMM. Quizás la señorita Amy quiere algo de dinero. Gustav dijo con un tono juguetón. Pequeño mocoso descarado, te estás volviendo arrogante después de ganar, dijo la señorita Amy y procedió a golpear la cabeza de Gustav. Ouch, Gustav sostuvo su cabeza mientras exclamaba de dolor. Está bien si no quieres decir, agregó la señorita Amy con una mirada de comprensión. Comillas, planeo ser independiente. Gustav dijo después de unos segundos de silencio. Capítulo 34. Cita para cenar. Está bien si no quieres decir, agregó la señorita Amy con una mirada de comprensión. Comillas, planeo ser independiente. Gustav dijo después de unos segundos de silencio. La señorita Amy se volvió hacia un lado para mirarlo. Comillas, independencia. Ya cuestionó. Sí, señorita Amy, no quiero seguir quedándome en un lugar donde no me quieren, respondió Gustav. La señorita Amy tenía una mirada contemplativa en su rostro después de escuchar la respuesta de Gustav. Entonces, ¿dónde planeas ir? Preguntó la señorita Amy. Hice mi investigación y ahora que gané este duelo tengo suficiente dinero para alquilar un apartamento, respondió Gustav con una mirada de anticipación. Esa no es una mala idea ya que ya eres mayor de edad, pero también podría ser un desperdicio alquilar un apartamento en este momento, dijo la señorita Amy cuando se detuvieron frente a su dojo. En este tiempo y era, la edad legal para humanos, Slarkovs y mestizos, era de 16 años. A los 16 años una persona sería considerada adulta y en este momento Gustav ya tenía 17. Comillas, ¿qué quiere decir, señorita Amy? Gustav cuestiona con una mirada confusa. En los próximos 4 meses, se llevará a cabo la prueba de ingreso de MBO. Si puede aprobar y ser elegido para ingresar al campo de entrenamiento de MBO, no necesitará alojamiento ni alimentación, ya que el gobierno se lo proporcionará, explicó la señorita Amy. Podía entender de dónde venía Gustav con su decisión, pero sentía que podría ser un desperdicio para el alquilar un apartamento, solo para dejarlo después de 4 meses. Los alquileres eran caros por aquí y en su mayoría solo funcionaban con pagos anuales. Deberías estar ahorrando para otras cosas en su lugar, como suministros que puedas necesitar durante tus días en el campamento de MBO. Puedo decirte que no será fácil sobrevivir allí sin tener suministros que difieran de las provisiones militares, dijo la señorita Amy con una mirada un poco preocupada. La señorita Amy parece segura de lo que dice. Si ese es el caso, tendré que recibir más compensaciones, pensó Gustav. Gracias, señorita Amy, pero sería mejor si me mudara ahora. Sobre el tema del ahorro, planeo hacerlo tomando, quiero decir, ganando aún más dinero. Gustav se inclinó levemente para extrañar a Amy con una sonrisa. Está bien, solo asegúrate de planificar lo suficientemente bien porque puedo decirte que tener solo poder podría no ser suficiente. La riqueza también es un atributo, agregó la señorita Amy antes de subir las 3 escaleras ubicadas frente a su dojo. De repente se detuvo y se dio la vuelta para mirar a Gustav. ¿Cómo ganaste el desafío de hoy? Tú y yo iremos en esa cita, dijo la señorita Amy y se dio la vuelta para entrar. Comillas, Cita. Gustav tenía una mirada confundida en su rostro después de escuchar eso. Entra y cámbiate de nuevo a tu atuendo casual, gritó la señorita Amy desde el interior del dojo. Gustav todavía estaba confundido por la declaración repentina de la señorita Amy, pero aún así procedió a caminar hacia el dojo. 20 minutos después, la señorita Amy y Gustav estaban sentados dentro de un gran restaurante. Se colocó una tonelada de comida en la mesa frente a ellos. Pavo de vaca, langostinos gigantes mutados, pez tigre frito, arroz negro, cangrejos fritos en un palo, etc. La mesa estaba repleta de alimentos exóticos de diferentes tipos. Los ojos de Gustav brillaron de emoción y tragó saliva mientras miraba el festín ante ellos.
¿Quién sabía que la señorita Amy también era una entusiasta? Gustav se sorprendió después de que la señorita Amy ordenara todo esto. Actualmente se encontraban en un conocido restaurante en el piso 634 del edificio. La señorita Amy decidió invitar a Gustav a darse un capricho para recompensarlo por su actuación de hoy. Ella calculó que, dado que tendría que ir a una cita con John Brown si Gustav hubiera perdido, entonces debería darle esa recompensa a Gustav, ya que él ganó. Se suponía que esto era una cita, en cambio, era más como un regalo de comida. Gustav fue el primero en ordenar cuando llegaron al restaurante. La señorita Amy le había dicho en ese momento que no fuera modesto y ordenara lo que quisiera, pero aún así, decidió no pedir mucho. Se sorprendió cuando vio la cantidad de comida que ordenó la señorita Amy. Toda la mesa estaba repleta de diferentes tipos de platos en este momento. Las personas en otras mesas los miraban con una mirada extraña, pero a ninguno de los dos les molestó en lo más mínimo. El restaurante era lujoso. Era obvio por los diseños internos. Las mesas y los asientos eran tan oscuros, brillantes y lisos que podrían confundirse con un espejo por los reflejos visibles en sus superficies. Todo el piso estaba alicatado con un tipo de material de construcción tecnológico que brillaba como nubes. Caminar sobre los pisos hacía que pareciera que estabas caminando sobre las nubes. El aire olía tan delicioso que podías saborearlo. Comillas, ¿qué estás esperando? Una invitación. La señorita Amy, que actualmente sostenía una gamba roja, llamó a Gustav después de notar que no había comenzado a comer. Sumérgete ya, agregó la señorita Amy antes de abrir la boca y meterse una parte del cuerpo de la gamba en su boca. Gustav sonrió porque solo estaba pensando en qué plato probar primero. Vamos primero con las gambas mutadas, pensó Gustav y procedió a agarrar una gamba roja en la mesa. Se dio cuenta de que la gamba ya estaba bañada en salsa picante, razón por la cual estaba completamente roja. Había alrededor de 5 de ellos sobre la mesa y cada uno era 3 veces el tamaño de una palma. Gustav partió uno de ellos en 2 mitades y rápidamente se lo metió en la boca. La mitad era todavía más grande que la palma de una mano humana, pero Gustav pudo llevárselo entero a la boca. Sus mejillas se hincharon mientras sonreía con deleite. Es delicio. Debido a que tenía la boca llena, no podía hablar correctamente. Crujido, crujido, crujido. Mientras Gustav masticaba la gamba mutada, notó una mezcla de sabores que pudo detectar. La sal en el primer crujido sabía un poco fuerte, pero después de eso, pudo detectar especias mezcladas. Un poco picante con un tono de sabor a pollo, mezclado con pequeños sabores jugosos como arándano y lavanda floral. El olor a mar también estuvo presente emitiendo una sensación increíble. Todo se unió para crear una especie de sabor agradable en su boca, que era a la vez fuerte y suave. Gustav no perdió tiempo en agarrar la segunda mitad antes de tragarla de una sola vez. Las manos y la boca de Gustav no dejaron de moverse hasta que no quedó nada sobre la mesa. En unos minutos, él y la señorita Amy habían derribado todo. Gustav apoyó la espalda en la silla después del festín y suspiró aliviado. Ah, parece que voy a estar embarazada por un tiempo, pensó Gustav mientras miraba su barriga que estaba hinchada. Levantó la vista para mirar a la señorita Amy, quien también tenía una mirada de satisfacción. Gustav miró fijamente la región de la barriga de la señorita Amy y se sorprendió. ¿A dónde fue a parar toda esa comida? Podía ver que no había ningún bache. Ni siquiera se podía ver la más mínima señal de que acababa de tener una gran fiesta. Calculó en su mente que la señorita Amy comió al menos el 60% de la comida en la mesa. ¿Quién diría que la señorita Amy era un monstruo al ver la forma en que su barriga estaba tan plana como siempre? No podía imaginar tener una competencia de comida con la señorita Amy. Por cierto, Gustav, ¿por qué no aceptaste la amistad de Masuba? La señorita Amy decidió preguntar esto porque la había estado molestando por un tiempo. Gustav se incorporó al escuchar eso y se quedó mirando a la nada durante unos segundos antes de responder. Señorita Amy, en este momento de mi vida, he decidido no aceptar amistades que no serán más que falsas. Esa Masuba era una de los que me llamaron basura, pero después de patearle el trasero, decidí hacer amigos. Nunca podría confiar en gente así para cuidarme cuando estoy en un estado vulnerable. ¿Qué pasa si un día no puedo usar mi fuerza o convertirme en basura otra vez? Aún así seguiría siendo mi amigo. Si el poder es la única razón del vínculo que compartimos, entonces es mejor que no haya ningún vínculo en primer lugar. Estar basada en el poder, entonces es falso y no lo quiero. No sé si alguna vez podré establecer vínculos reales con las personas, pero lo intentaré y cuando lo haga, no se basará en el poder en intereses egoístas, explicó Gustav extensamente. La señorita Amy lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder. Entiendo tu punto, pero también es una idiotez pensar de esa manera. Comillas. Gustav se sorprendió por la respuesta de la señorita Amy. Si ya entiende, ¿por qué todavía dice que es una idiotez? Se preguntó Gustavo.
Es una idiotez porque es posible que no sepa cuándo necesita usar a esas personas para fines específicos, afirmó la señorita Amy. Capítulo 35. Conseguir un apartamento. Gustav todavía la miraba con una mirada estupefacta. No te estoy pidiendo que seas amigo de ellos, solo puedes ser una especie de cómplice o conocido de ellos y usarlos cuando te encuentres en una situación difícil que el poder no pueda resolver. A veces las conexiones son útiles, ¿recuerda esto?, dijo la señorita Amy y procedió a ponerse de pie. Comillas, nos vamos. Gustav cuestionó después de notar la acción de la señorita Amy. Comillas, ¿quieres pedir otra ronda?, preguntó la señorita Amy. Ah, no, estoy bien, respondió Gustav mientras miraba su barriga antes de ponerse de pie. Después de que la señorita Amy pagó la cuenta y salieron del restaurante y luego del gran edificio, la señorita Amy dejó a Gustav en casa con su aerobicicleta. El día lleno de acontecimientos terminó de esta manera. Gustav se despertó a la mañana siguiente y abrió la interfaz del sistema, atributos del anfitrión, habilidades y habilidades, bloodlines, misiones, tienda. No perdió el tiempo antes de mencionar los atributos del anfitrión, atributos de host, nombre, Gustav Oslov nivel 4 clase XP. 269.500 CV. 170-160 energía. 80-80, atributos, fuerza. 32 percepción. 30 fortaleza mental, 28 agilidad, 28 velocidad, 30 valentía, 28 inteligencia, 31 encanto, nulo, punto de atributos 36. Desde que Gustav elevó la fortaleza mental para que fuera casi tan alta como los demás, había estado ahorrando puntos de atributo para emergencias. Cada semana, solo agregaría 4 a cada uno de los atributos y guardaría el resto. Su otra razón para ahorrar puntos de atributos fue para que cuando desbloqueara el encanto, pudiera aumentarlo para alcanzar los puntos de otros atributos. Gustav no revisó la interfaz del sistema el día anterior cuando se convirtió en un clasificado Zulu. Ahora que lo estaba comprobando, se dio cuenta de que las estadísticas de su fuerza no aumentaron a pesar de que había experimentado un tremendo aumento de fuerza. ¿El sistema solo registra las estadísticas que me da? Parece que este es el caso, reflexionó Gustav internamente. Si el sistema registrara las estadísticas en función de su aumento de fuerza, debería ser el doble de lo que había en este momento. Me pregunto qué requisitos necesito para desbloquear el encanto. Gustav estaba empezando a preocuparse después de no poder desbloquear el encanto durante 2 meses. Estaba pensando en el requisito. Una parte de él sintió que tal vez tendría que hacer algo grande con una gran audiencia, otra parte de él sintió que tal vez necesitaría conseguir una novia o algo así. Sabía que la última parte era un pensamiento estúpido, pero esto lo ha estado molestando por un tiempo. Recordó cuando se desbloqueó la valentía, también fue frente a una gran audiencia, pero el encanto no se desbloqueó junto con él, por lo que estaba bastante confundido, pero sintió que para desbloquear el encanto, el requisito podría ser algo que no lo dejaría permanecer bajo llave. Gustav tenía un ligero dolor de cabeza al pensar en ello. Tal vez solo le pregunte a la señorita Amy cuál es su definición de encanto, concluyó Gustav internamente y procedió a abrir habilidades, destrezas y habilidades, nivel 3 correr, nivel 2 regeneración, nivel 2 morp, nivel 2 movimiento articular, nivel 2 inmunidad a toxinas, nivel 2 recreación, nivel 2 adquisición de línea de sangre, nivel 2 picar, nivel 5 golpe de palma, nivel 3 freír, nivel 7, Gustav tenía una sonrisa irónica cada vez que veía las habilidades culinarias debajo. El aspecto más vergonzoso fue que las habilidades de cocina tenían niveles más altos que sus habilidades de lucha. Tal vez debería aceptar la oferta del jefe Donzo y convertirme en su sucesor, dijo Gustav con un suspiro. Había estado yendo a la cocina con más frecuencia que usando sus habilidades de lucha, lo que provocó que aumentara el crecimiento de sus habilidades culinarias. El lado bueno de esto fue cuando descubrió que podía usar algunas de sus habilidades culinarias en una pelea real. Intentó usar Chop una vez cuando él y la señorita Amy estaban entrenando y funcionó como un contraataque perfecto para su ataque en ese momento. Lo que Gustav sentía que le faltaba ahora era experiencia y todavía estaba tratando de descubrir cómo obtener más experiencia antes de la prueba de ingreso inicial de MBO. Quería aumentar el nivel de adquisición de líneas de sangre para poder robar líneas de sangre de mayor grado, pero sintió que podría tener que robar muchas líneas de sangre de menor grado antes de poder subir de nivel hasta ese punto porque se había dado cuenta de que subir de nivel vino con más uso de una habilidad específica. Gustav se levantó de su bañera y fue a prepararse para la escuela. En unos minutos, estaba listo. Tengo que buscar un apartamento hoy, murmuró Gustav mientras salía de la casa en silencio. Gustav llegó a la escuela en unos minutos de carrera y se dirigió a la cocina de la escuela como siempre. La forma en que trabajaba ahora era 3 horas en la cocina de la escuela antes de dirigirse a clase para las actividades del día. A pesar de que solo necesitaba trabajar 3 horas, todavía recibía 5.000 RAD cada mes.
En este punto, lo que nadie sabía era que Gustav tenía más de 250.000 rad. Aunque esto no era una gran suma a los ojos de los millonarios y similares, Gustav todavía se consideraba bastante rico. Todavía recordaba que su padre ganaba alrededor de 20.000 cada mes de la extracción de energía, mientras que su madre ganaba alrededor de 15.000 siendo su asistente científica de laboratorio. Entonces podría ser considerado bastante rico a pesar de que robó, recibió el dinero de los mocosos ricos. El día prácticamente terminó sin incidentes. Todavía no se había revelado que Gustav ya era un mestizo de rango Zulu, si no, habría causado un gran alboroto. Era bien sabido que era muy difícil para los mestizos de grado F alcanzar el rango Zulu, ya que era el grado más bajo para las líneas de sangre. El grado de una línea de sangre determinaba qué tan lejos llegaría un mestizo en la clasificación de la línea de sangre. Todo el mundo había visto a Gustav como un mestizo que nunca llegaría al rango Zulu debido a que su línea de sangre era inferior a F. Gustav salió de las instalaciones de la escuela después del horario de cierre. Actualmente se dirigía hacia la parte noreste de la ciudad de Blankton. La señorita Amy lo había dado hoy libre para un entrenamiento ya que decidió ir a buscar un apartamento para quedarse. Actualmente se dirigía hacia las afueras de la ciudad, ya que ese era el lugar más barato para alquilar una casa según su investigación. Gustav tenía suficiente dinero para usar el transporte público, pero todavía estaba contemplando si debería hacerlo o no. Después de todo, ya estaba acostumbrado al trekking. Después de un breve momento de pensar, decidió hacer uso del transporte público. Abordó un autobús flotante en el parque más cercano. Los autobuses flotantes por aquí, al igual que los demás, flotaban a unos centímetros del suelo y el movimiento era muy suave. No había baches de ningún tipo también, había anillos espaciales colocados en diferentes partes de las carreteras. Esto era solo para que los vehículos llegaran más rápido a sus destinos. Un anillo espacial era lo suficientemente grande como para caber en 10 camiones enormes al mismo tiempo y siempre estaba activo en las carreteras. Pudo teletransportarse a masas más grandes y más lejos que el círculo de teletransportación para peatones. El único problema era que una persona no podía ingresar al anillo espacial. Si una persona normal intentara ingresar al anillo espacial, sus cuerpos serían desgarrados antes de que pudieran llegar al otro lado, razón por la cual el círculo de teletransportación era para individuos. El autobús flotante comenzó su movimiento y solo tardó unos 5 minutos en llegar al destino de Gustav. Gustav ni siquiera tuvo tiempo suficiente para disfrutar del paisaje interior del autobús o de la vista de la hermosa estudiante sentada a su lado. Nunca esperó que el viaje fuera tan corto. Inmediatamente Gustav vio lo que apareció en su línea de visión eran pequeños edificios de 30 pisos y similares. A diferencia de la parte principal de la ciudad, este lugar se parecía más a un pueblo. Gustav caminó hacia un edificio en particular a su derecha que resultó ser una cafetería. Entró en la pequeña cafetería y llegó frente a una pequeña mesa al lado de la ventana. Un hombre con un traje de negocios verde estaba sentado allí esperándolo. Buenos días, lo saludó Gustav. Buenos días, ¿puedo ayudarle? El hombre preguntó cortésmente. Se supone que debo reunirme con un cierto, el señor Kalu aquí, respondió Gustav. Comillas, ese soy yo, y tú eres el hombre, respondió y también volvió a preguntar. Gustav, respondió Gustav con su nombre. Oh, señor Gustav, encantado de conocerlo. El hombre se puso de pie y extendió la mano para estrechar a Gustav. Gustav le devolvió el apretón de manos con una expresión ligeramente sorprendida. Esperaba que se asustara al descubrir que era un niño, pensó Gustav y procedió a sentarse al frente después del intercambio de cumplidos. Este hombre resultó ser un agente que Gustav contactó anteriormente a través de la señorita Amy. Él era quien ayudaría a Gustav a conseguir un apartamento por aquí. Gustav había esperado algún tipo de actitud cuando la gente se reunió con él, pero se sorprendió al encontrarse con una persona tan educada que ni siquiera se inmutó después de enterarse de que se encontraría con un niño. Ambos iniciaron discusiones sobre el tipo de apartamento que a Gustav le gustaría alquilar. Después de que Gustav mencionara sus preferencias, el señor Kalu sacó un dispositivo que proyectaba el aspecto de diferentes apartamentos. Gustav solo necesitaba tocar la proyección para acercar un apartamento en particular. Después de revisar varios de ellos, Gustav finalmente tomó una decisión. Creo que me gustaría este, dijo Gustav mientras señalaba el apartamento que se mostraba en la proyección. Capítulo 36. Logrando la independencia. Después de que Gustav escogió un apartamento, el agente, el señor Kalu, llevó a Gustav a donde estaba ubicado. Estaba solo unas cuadras de distancia. Este era el borde de la ciudad para que Gustav pudiera ver el contorno de un bosque ralo detrás de esta área residencial con un camino bien estructurado en el medio que conducía a los límites de la ciudad. Llegaron frente a un edificio de 7 pisos situado en medio de la tercera calle. Era de color amarillo y marrón. Estaba bien estructurado y no parecía demasiado elegante ni pobre. Aunque esta área estaba muy lejos de la Academia Chelon, el transporte hacía que la larga distancia pareciera inútil.
Gustav podría llegar a la escuela en 5 minutos después de caminar hasta la estación de autobús flotante. El señor Calum llevó a Gustav al tercer apartamento del último piso. Cada piso tenía alrededor de 7 apartamentos, pero el último piso tenía solo 4. Esto se debió a que había un gran balcón allí arriba que cubría un tercio del espacio. El apartamento que Gustav estaba a punto de alquilar estaba justo al lado de la puerta que conducía al balcón. El agente lo llevó al departamento y le mostró cómo se veía cada habitación. El apartamento tenía 2 habitaciones, con una cocina y una sala de estar lo suficientemente grande como para acomodar hasta 50 personas. Estaba muy bien espaciado. Gustav caminó de habitación en habitación inspeccionando todo con expresión satisfecha. A pesar de que había una habitación más de lo que esperaba, todavía quería seguir adelante y alquilar el lugar después de averiguar el precio. Comillas 50.000 rad. Gustav le preguntó al señor Calum. Sí, señor Gustav. ¿Pasa algo? Podemos negociarlo si cree que es demasiado caro, propuso el señor Calum. Oh, así que el precio aún puede ser más bajo que esto. Gustav se sorprendió gratamente ya que esperaba que fuera más caro que esto. Bueno, ¿qué tal si pago 40.000? Gustav decidió probar suerte. Ah, el señor Gustav 40 es un poco más bajo que el rango de negociación. ¿Podemos subirlo a 45.000? Señor Calum preguntó con una sonrisa irónica colgada en su rostro. Gustav todavía quería negociar un poco más, pero recordó que el señor Calum había sido amable con él desde el principio y también en este momento tenía suficiente dinero de sobra, por lo que decidió no alargarlo más. Está bien, entonces son 45.000, asintió Gustav con una sonrisa. La transacción se hizo en efectivo ya que Gustav no tenía cuenta bancaria. El señor Calum se sorprendió de que a la edad de Gustav no tuviera una cuenta bancaria, pero fue lo suficientemente indulgente como para aceptar el pago en efectivo. Esto hizo que Gustav agregara otra actividad a su lista de tareas pendientes, abrir una cuenta bancaria. Se firmaron los documentos y aún tenían que visitar una agencia gubernamental en esa área para obtener la documentación adecuada y el acceso antes de que todo estuviera listo. Alrededor de las 5 de la tarde terminaron con el proceso y Gustav recibió la llave del apartamento. El señor Calum se fue después de una breve conversación con Gustav sobre algunas otras reglas para permanecer en la vecindad. Gustav se quedó en el apartamento vacío con una sonrisa en su rostro. Ahora finalmente puedo. Antes de que pudiera completar sus palabras, apareció una notificación en su línea de visión. El anfitrión ha completado el objetivo, lograr la independencia total, comillas HMM. Otra meta lograda y esta vez dice independencia total. Gustav miró la notificación con una mirada de sorpresa. Parece que alquilar un apartamento fue el último criterio para lograr este objetivo. Gustav sostuvo su barbilla en contemplación. Recompensas de objetivos, nueva habilidad desbloqueada, avance silencioso, menos de 5.000 EXP. Gustav miró las recompensas con una expresión contemplativa. Avance silencioso, suena como una habilidad relacionada con el movimiento. Gustav tenía una mirada ligeramente decepcionada porque ya tenía carrera y velocidad, esperaba algo que no tuviera que ver con el movimiento. Tendré que probar esto más tarde, murmuró Gustav y procedió a abrir los atributos de Lost en la interfaz del sistema. Atributos de Lost, nombre, Gustav Oslo nivel 4 clase XP. 5269.500 CV. 170-160 energía. 80-80, atributos, fuerza. 32 percepción. 30 fortaleza mental. 28 agilidad. 28 velocidad. 30 valentía. 28 inteligencia. 31 encanto, nulo, punto de atributos 36, Gustav sintió después de ver aumentar su experiencia, alrededor de 4.000 más, murmuró en voz baja. La velocidad a la que obtengo EXP es realmente lenta, aparte de las tareas diarias que me dan hasta 50, las misiones semanales y mensuales que completé y las metas, debería haber otra forma de obtener más EXP, reflexionó Gustavo. Recordó que cuando investigaba más sobre los videojuegos de los viejos tiempos de la Tierra, había que matar a los monstruos para obtener experiencia, pero esto no era un juego, era la vida real y no tenía idea de dónde se encontraría con los monstruos que buscaba podría derrotar para ganar EXP. Miró su nivel nuevamente, solo subir 3 niveles en 2 meses no es un buen ritmo. Mis estadísticas están progresando bastante bien, pero mi aumento en los niveles no tanto. Soy como esos viejos jugadores llamaría un novato, necesito encontrar una manera de obtener más experiencia, si no, me llevará mucho tiempo desbloquear la función de tienda, y esa cosa de clase. Estoy seguro de que eso también tiene que ver con los niveles. Gustav cerró la interfaz del sistema después de una larga contemplación de las soluciones. Miró el apartamento vacío. Es hora de ir a comprar materiales para el hogar. Gustav sonrió y salió. Todavía era nuevo en esta área, así que cuando salió del edificio tuvo que preguntar por las tiendas más cercanas.
Caminó por 3 calles antes de llegar a un lugar donde varias tiendas podrían estar en los lados derecho e izquierdo. Este lugar era como un área comercial local. Gustav miró a su alrededor antes de encontrar una tienda que traficara con cuotas y electrodomésticos. Gustav entró en la tienda que todavía no tenía muchos clientes en este momento. Había filas de aparatos y electrodomésticos bellamente dispuestos dentro de la pequeña tienda. Gustav pudo ver las bombillas de los proyectores que eran un reemplazo moderno para los televisores. Estaba el tablero web, que era un reemplazo moderno para las computadoras. Toda la tienda estaba repleta de diferentes tipos de aparatos y electrodomésticos. Gustav no perdió tiempo en seleccionar los que quería. Al principio, el dueño de la tienda quiso enviarlo cuando notó que había un estudiante con uniforme escolar desfilando alrededor de su tienda y recogiendo diferentes cosas, pero cuando Gustav sacó un fajo de billetes, el dueño de la tienda tragó saliva y se volvió muy cortés. Él personalmente le mostró a Gustav alrededor de la tienda, ayudándolo a recoger los electrodomésticos que deseaba. Al ver la forma en que el dinero hizo que el dueño de la tienda se volviera humilde, Gustav decidió usarlo más para su satisfacción. Gustav le dijo al hombre que no podría llevar todo lo que compró a su apartamento porque eran demasiado pesados para él y también necesitaba comprar más cosas en la otra tienda al lado de ellos. Al principio, el dueño de la tienda quería decir que Gustav tenía que encontrar la manera por sí mismo, pero Gustav amenazó con ir a otra tienda para obtener lo que necesitaba si el dueño de la tienda decidía no ayudarlo. Al ver que iba a perder una buena suma si Gustav decidía irse a otro lado, el dueño de la tienda no tuvo más remedio que ayudar. Primero llamó a 2 de sus trabajadores masculinos para que lo ayudaran, pero aún así no fue suficiente, por lo que incluso él tuvo que ayudar. Salieron de la tienda y se dirigieron al apartamento de Gustav. Cada persona llevaba unas 3 cajas de cartón donde se guardaban las mercancías. Casi maldijeron en voz alta cuando descubrieron que Gustav se alojaba en el 7º piso de un edificio sin ascensor. Tendrían que transportar las mercancías a esa altura. Normalmente, Gustav podría usar el dispositivo de almacenamiento para guardar estos productos, pero quería castigar al dueño de la tienda por casi enviarlo antes. De alguna manera, el dueño de la tienda resultó ser un hombre regordete con el estómago de una mujer embarazada. Solo te estoy ayudando a hacer ejercicio. Gustav borró cualquier forma de culpa que sentía después de mirar al dueño de la tienda que en ese momento estaba sudando a mares. Varios minutos después llegaron al último piso y llevaron las compras de Gustav a su apartamento. Después de esto, Gustav se dirigió a otra tienda para comprar otras cosas como cojines, colchones, estructuras de madera como mesas de lectura y estantes, etc. A diferencia de antes, Gustav llevó todas estas cosas de vuelta a su nuevo apartamento por sí mismo. Estaba usando esto para completar la tarea diaria. Mientras se movía de un lado a otro, la gente del vecindario lo había estado mirando con una mirada intrigante. Su rostro era desconocido por aquí, por lo que era bastante esperado. Finalmente trajo el último equipo que necesitaba y se dirigió hacia su apartamento con una caja grande en la mano. Llegó al frente del edificio y estaba a punto de dirigirse hacia las escaleras cuando alguien lo llamó desde un costado. Hola, eres la nueva persona que se queda en el apartamento 48, era una suave voz femenina. Gustav se giró a la derecha para mirar a quien acababa de hablar. Capítulo 37. Vecino molesto. Hola, eres la nueva persona que se queda en el apartamento 48, era una suave voz femenina. Gustav se giró a la derecha para mirar a la persona que acababa de hablar. Era un adolescente con una sudadera azul y pantalones cortos verdes ajustados. Se veía atlética con su figura esbelta. Su cabello era un toque de plata y rosa dándole una mirada tierna con una suave sonrisa en su rostro. Otra cosa que la hizo destacar fueron los 2 pequeños cuernos que sobresalían de los lados de su frente. Los cuernos tenían unos 3 centímetros de largo, pero tenían un aspecto en espiral como el de un unicornio. Venía hacia Gustav desde el callejón. Comillas, si puedo ayudarte, Gustav cuestionó después de analizar a la chica en un instante. No, al contrario, puedo ayudarte con eso. La adolescente señaló la caja en la mano de Gustav mientras hablaba. No, gracias, estoy bien, respondió Gustav mientras se giraba para dirigirse hacia las escaleras. La niña se sorprendió de la mirada desinteresada y distante de Gustav. Gustav comenzó a subir las escaleras sorpresivamente. La chica lo siguió. Espera, yo también vivo aquí, vamos a ser vecinos, así que al menos déjame ayudarte, le gritó a Gustav desde atrás. No se necesita ayuda, respondió Gustav sin mirar atrás. La chica, que obviamente era del tipo obstinada, corrió hacia el frente de Gustav y se giró para mirarlo mientras subía las escaleras en un movimiento hacia atrás. Soy Angie, encantada de conocerte, también me quedé en el último piso, dijo la chica con una linda sonrisa en su rostro. Encantado de conocerte también, Angie, respondió Gustav mientras giraba hacia la izquierda y subía las escaleras más rápido. Pasó al lado de Angie mientras ascendía. Espera, ¿y tú? ¿Cómo te llamas, Angie?, le preguntó a Gustav, que ya había pasado junto a ella.
Gustav se congeló por un instante antes de continuar subiendo de nuevo. Gustav, el tono de su voz era bajo pero audible. Comillas, Gustav. Bonito nombre. Angie se rió levemente y subió corriendo las escaleras para pararse frente a Gustav de nuevo. Vamos, déjame ayudarte con eso, propuso de nuevo Angie. No se necesita ayuda, dijo Gustav nuevamente antes de girar hacia la izquierda y subir para pasar a su lado. Tomás. 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 Corrió escaleras arriba de nuevo y bloqueó a Gustav. Vamos a ser vecinos, tenemos que ser amables entre nosotros, dijo mientras intentaba quitarle la caja a Gustav. Comillas, no hay necesidad, Gustav dijo mientras se movía hacia la caja a un lado esquivando su mano. Vamos, dijo de nuevo mientras extendía la mano para agarrar la caja. Comillas, no hay necesidad, Gustav esquivó su brazo de nuevo. Vamos, comillas, no hay necesidad, vamos, comillas, no hay necesidad, deja que te ayude, tu ayuda es innecesaria. Gustav comenzaba a enojarse con Angie tratando de ayudar por todos los medios. Volvió a empujarse hacia adelante para agarrar la caja y esta vez Gustav se hizo a un lado por completo. Comillas, Angie exclamó cuando sus pies tropezaron con un pequeño metal que sobresalía de la escalera. Antes de que supiera lo que estaba pasando, había perdido el equilibrio y su cuerpo estaba cayendo hacia adelante. Desde que comenzaron a intercambiar palabras, ya habían subido al tercer piso, por lo que caer en este punto la haría rodar 50 escalones y sufrir heridas. Gustav ya había calculado esto en su mente mientras procesaba su caída. Sintió que ella era molesta y que tal vez debería dejarla para que aprendiera a ocuparse de sus asuntos, pero recordó que ella solo estaba tratando de ayudarlo después de todo. Gustav movió la caja hacia su lado izquierdo con rapidez, colocándola debajo de su axila mientras sostenía el fondo con su brazo izquierdo. Rápidamente se dio la vuelta y estiró su brazo derecho. Angie, que actualmente estaba cayendo hacia las escaleras con los ojos cerrados debido al miedo, de repente sintió que una mano se envolvía alrededor de la región inferior de su pecho, evitando que cayera. No alcanzó sus pechos por 1 centímetro. Comillas, o exclamó sorprendida mientras abría los ojos para ver su cuerpo a unos metros de chocar con las escaleras. Giró la cara hacia un lado y miró al dueño del brazo que resultó ser Gustav. Mira por dónde vas, dijo Gustav en voz baja mientras la levantaba. En ese momento, Angie sintió una ola de vergüenza brotar de su interior. Sus mejillas se sonrojaron mientras miraba a Gustav, quien se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras nuevamente. Se quedó allí mirando su espalda durante varios segundos antes de subir rápidamente para ir a su encuentro. Tomás. 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 Gustav estaba subiendo las escaleras a una velocidad moderada para que ella pudiera alcanzarlo fácilmente. Ella giró tímidamente su rostro hacia la izquierda para mirar a Gustav, que seguía subiendo las escaleras con una expresión distante. Gracias, habló en voz baja antes de girar la cara hacia un lado. No hay problema, respondió Gustav. Se dio cuenta de que Gustav ya no llevaba la caja con las 2 manos, sino que estaba en su lado izquierdo. Parece que realmente no necesitaba ayuda, dijo internamente con una expresión de sorpresa. A primera vista, todos tomarían a Gustav como el típico chico de aspecto débil a pesar de que ya estaba creciendo más y más cada día. Al ver la gran caja en sus manos, pensó que no sería fácil para él levantarla hasta la parte superior, por lo que decidió venir a ayudar. ¿Tú también eres mestizo?, preguntó con una mirada curiosa. Comillas, también Gustav respondió con una pregunta. Soy mestizo, pero tú no lo parecías, así que pensé que eras un humano normal, explicó mientras subían las escaleras. Comillas, la apariencia es un criterio para ser un mestizo, Gustav cuestionó con una expresión ligeramente insatisfecha. No, eso no fue lo que quise decir, es solo que siempre he querido ayudar a los débiles con mi fuerza como un mestizo y me fijé en ti. Lo siento, si te he molestado. Notó que a medida que hablaba más y más, la cara de Gustav se estaba volviendo amarga, así que decidió detenerse y disculparse. Está bien, respondió Gustav. Su explicación le recordaba a su antiguo yo, razón por la cual tenía una expresión amarga antes. El mundo no merece ningún héroe, solo trata de sobrevivir primero porque sin suficiente poder tu vida no está realmente en tus manos. Este fue el proceso de pensamiento de Gustav después de recordar la situación con un hijo y el resto. Su muerte habría sido barrida debajo de la alfombra si lo hubieran matado allí debido a sus poderosos antecedentes, pero el matar a Paul y causar que el estado actual de un hijo se agitara mucho dentro de la ciudad. Probablemente lo habrían atrapado y asesinado si no fuera por la señorita Amy, razón por la cual su proceso de pensamiento actual era escalar al pináculo del poder en este planeta para que nadie pudiera controlar su destino o su vida nuevamente. ¿Te viene el autobús antes? ¿Asistes a la Academia Chelon? Angie rompió el silencio después de un rato. Gustavo sintió con la cabeza en afirmación, pero se preguntaba por qué haría una pregunta que tenía una respuesta tan obvia, ya que actualmente todavía vestía el uniforme escolar.
Eso es genial. Asisto a escuelas de rock negro, dijo Angie con una sonrisa. Gustav recordaba las escuelas de rock negro ya que no estaba muy lejos de la Academia Echelon. Al igual que la Academia Echelon, las escuelas de Black Rock también tenían sangre mixta, Slarkovs y humanos mezclados. La diferencia era que la Academia Echelon tenía más prestigio. Mientras continuaban subiendo las escaleras juntas, Angie habló sobre su escuela, sus planes para el futuro, sus padres y su hermano. Gustav escuchó sus conversaciones e ingresó algunas palabras hasta que llegó frente a su apartamento. Angie seguía hablando pero él tuvo que interrumpirla diciendo que todavía tenía que arreglar su apartamento. Angie asintió y se despidió de él con una sonrisa antes de dirigirse al departamento frente al de Gustav. Gustav tuvo el impulso de darle una palmada en la cara después de notar que ella se estaba quedando con su familia justo enfrente de él. Se va a poner ruidoso por aquí, suspiró Gustav mientras entraba en su apartamento. Gustav comenzó a desempacar y acomodar todo dentro de las cajas. Puso todo en el lugar apropiado. El colchón, la pantalla de proyección de pared, la mesa de lectura, etc. Usó Sprint 2 veces para hacer su trabajo más rápido y en 30 minutos, había terminado. Miró el apartamento con una sonrisa. En las paredes de la sala de estar había una proyección de los mares que brillaban. Emitía una sensación de calma. Los cojines de cuero negro y rojo en medio de la habitación. Una mesa de lectura, colocada en la esquina noroeste de la sala de estar con un tablero de telaraña circular similar al vidrio colocado sobre ella. Se colocó un estante en la esquina sur de la habitación. Gustav estaba satisfecho de ver todo estructurado de la manera que él quería. Su rostro de repente mostró un ceño fruncido. Todavía tengo que ir a recogerlos. No puedo dejarlos allí. Me pertenecen después de todo, suspiró Gustav mientras hablaba. Recuerdo haber dejado algunas de las prendas que había recibido durante este periodo. Los puso en el pequeño armario dentro de su antigua habitación en la casa de sus padres. Al principio no quería volver allí, pero ahora tenía que hacerlo. Solo había algo de ropa y podría volver a comprarla fácilmente, pero no quería dejar ningún rastro de sí mismo en esa casa. Gustav salió de su apartamento recién alquilado y bajó las escaleras. A esta hora ya eran pasadas las 7 de la noche. Capítulo 38. Rompiendo lazos inexistentes. Gustav se dirigió a la estación de autobuses más cercana y viajó de regreso a la casa de sus padres. Como era de esperar, solo tomó unos 5 minutos antes de llegar a la parada más cercana a la casa de sus padres. Gustav caminó por la calle 34 en dirección a la zona residencial. En unos minutos, llegó a una casa que ocupaba el 7º lugar en la fila de casas en esta área. La diferencia entre esta calle y la nueva en la que estaba ubicado su apartamento era que este lugar estaba mejor construido a pesar de que solo se podían ver casas tipo bungalow. Era obvio que esta parte de la ciudad estaba más en el lado urbano. Gustav no perdió tiempo y caminó hacia la casa. Miró a los alrededores y notó que el auto de su madre no estaba estacionado al frente, lo que significaba que ella aún no estaba en casa. Gustav, que sabía dónde estaba la llave, fue a buscarla. Abrió las puertas y entró directo a la habitación en la que pasó 10 años encerrado. No perdió el tiempo recogiendo su ropa del armario colocado detrás de su bañera. Sacó un dispositivo de almacenamiento que era un poco similar al que le quitó a un hijo. Un tipo de botón. Se había deshecho del dispositivo de almacenamiento de un hijo hace mucho tiempo. No quería que nadie lo rastreara hasta él. Gustav puso la ropa en el dispositivo de almacenamiento después de activarlo. Se dio la vuelta para salir de la habitación, pero se detuvo cuando llegó a la puerta. Se dio la vuelta y observó la habitación. Caminó hacia la bañera en la que había estado durmiendo durante años y colocó su mano sobre ella. Frotó el borde ligeramente. No te extrañaré. Se dio la vuelta después de murmurar esas palabras y salió de la habitación. Gustav caminó por el pequeño pasillo y se dirigía hacia la puerta cuando sintió algo. Podía escuchar el sonido de pasos que venían del exterior. Parece que han llegado, murmuró Gustav cuando la puerta se abrió. Entraron 2 personas. No eran otros que la madre de Gustav y su hermano menor, Indrik. Se quedaron mirando a Gustav, que venía del pasillo del otro lado por un momento antes de dirigirse hacia el sofá para sentarse. Ignoraron a Gustav, que siguió caminando hacia la puerta. Comillas esta basura. Sabes que tu hermano no ha regresado a casa a tiempo y ni siquiera mostraste ninguna preocupación. La madre de Gustav gritó con una mirada torcida. Madre, ¿por qué te molestas en iniciar una conversación con él? Indrik cruzó las piernas con estilo mientras hablaba con voz fría. Gustav había detenido sus pasos después de escucharlos hablar. La basura tiene que servir para algo al menos. Que muestre preocupación. La madre de Gustav habló una vez más. Comillas. Oye, inútil, mi único hijo recibió una beca para asistir a la Academia MBO para jóvenes mestizos y ahora está recibiendo entrenamiento personal de un mestizo clasificado como hecho. La madre de Gustav agregó con una mirada orgullosa. Oh, es por eso que han estado llegando tarde todo este tiempo. Gustav sumó 2 y 2. Comillas. Deberías venir y felicitarlo.
Sé bueno para una cosa aunque todos sabemos que eres un inútil. La madre de Gustav no paraba de mover las encías mientras elogiaba a Hendrik. Gustav estaba parado a unos metros de ellos. Se quedó allí durante varios segundos con una mirada oscura en su rostro antes de finalmente decir algo. Bien por él, Gustav siguió caminando hacia la puerta. Pasó por detrás de donde estaban sentados en el sofá. Una sonrisa apareció en su rostro cuando habló de nuevo. Felicidades. La mirada en el rostro de Gustav cuando felicitó a Hendrik fue de indiferencia. La sonrisa tenía una especie de elemento ridículo en ella. Paso, 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 paso. Gustav siguió caminando hacia adelante después de decir eso. Comillas, oye, deberías estar de rodillas cuando me digas eso, Hendrik dijo con una expresión de disgusto. Se sintió disgustado por el hecho de que Gustav no tenía la misma mirada celosa que solía tener cada vez que lo miraba. Esa mirada de reverencia ya no estaba allí. Gustav no dejaba de caminar, se comportaba como si no hubiera escuchado ni una palabra de lo que acababa de exigir Hendrik. Comillas, oye, basura, ¿me escuchaste? Arrodíllate y felicítame. Hendrik parecía enojado mientras se levantaba para mirar a Gustav, que todavía se dirigía hacia la puerta. Oblígame, murmuró Gustav en silencio mientras giraba la cabeza para mirar a Hendrik. Mirada. Hendrik retrocedió un poco al ver la mirada fría en el rostro de Gustav. Nunca pensó que llegaría un día en que Gustav lo miraría así. La mirada hizo que un escalofrío le recorriera la espalda, porque se ve tan feroz de repente. Hendrik no podía entender el cambio repentino. Gustav se volvió hacia la puerta cuando llegó frente a ella y estiró la mano para abrirla. De repente, una fuerza extraña descendió sobre Gustav, lo que hizo que se detuviera en sus movimientos. Comillas, dije que te arrodilles. Hendrik gritó de nuevo. Parecía haber recuperado la columna vertebral. Se estaba maldiciendo internamente por tener miedo de Gustav. ¿Cómo puedo tenerle miedo a la basura? La mano derecha de Hendrik estaba extendida en dirección a Gustav. Gustav sintió la misma fuerza extraña envolviéndose alrededor de sus hombros y empujándolo con fuerza hacia abajo. Reconoció este poder, era de Hendrik. Las rodillas de Gustav se doblaron ligeramente debido a la fuerza repentina, pero en un segundo se enderezó, usando sus hombros para empujar la fuerza invisible hacia arriba. Hendrik se sorprendió al ver que Gustav no caía de rodillas como esperaba. ¿Lo que está sucediendo? ¿No está Hendrik usando sus poderes ahora? ¿Cómo es que Gustav sigue en pie? Su madre podía ver a Hendrik estirando su mano, lo que significaba que estaba usando sus poderes, pero no entendía por qué seguía viendo la misma mirada casual en el rostro de Gustav, como si no estuviera afectado. ¿Cómo es capaz de resistir mi telequinesis? Hendrik comenzó a caminar hacia Gustav mientras aumentaba la potencia de su telequinesis. Gustav sintió que la fuerza que presionaba su hombro aumentaba. El piso de abajo comenzaba a crujir debido al aumento de peso. Esto debería ser alrededor de 1000 kilogramos de fuerza, Gustav calculó mientras se daba la vuelta y comenzaba a caminar hacia Hendrik. Si este fuera el antiguo yo de Gustav, esa cantidad de fuerza que pesaba sobre sus hombros lo aplastaría. Paso, 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 paso. Con cada paso que daba Gustav, la sorpresa en los rostros de Hendrik y su madre aumentaba. Como Hendrik canalizó su linaje aún más aumentando la fuerza más allá de lo que era antes. Gustav se detuvo por un instante mientras miraba hacia abajo cuando su rostro se oscureció. Levantó el pie derecho y lo colocó delante del izquierdo antes de hacer lo mismo con el izquierdo. Comillas, he tolerado tus excesos como mi hermano pequeño durante mucho tiempo. Gustav habló con un tono ofendido. Comillas, te dejé hacer lo que quisieras conmigo ya que no pude defenderme. Yo era un patético hermano mayor. No, comillas, bueno, eso termina hoy, exclamó cuando llegó frente a Hendrik, que todavía tenía el brazo extendido. Comillas, como tu hermano mayor, te daré lo que te mereces cuando le faltes el respeto a una persona mayor. Gustav agregó mientras miraba a Hendrik a los ojos. Hendrik abrió la boca por la sorpresa, pero antes de que pudiera abrir la boca para hablar, notó que la palma de Gustav se movía hacia su mejilla izquierda. Era demasiado rápido para que lo siguiera y antes de que pudiera reaccionar a la velocidad, se hizo contacto. ¡Ah! Una fuerte bofetada resonó en la sala de estar cuando Hendrik salió volando hacia el otro extremo de la sala. Estallido. Su espalda se estrelló contra la pared en el otro extremo mientras su boca colgaba abierta con la espalda arqueada. Su cuerpo permaneció en esa posición por un tiempo mientras su rostro mostraba dolor y confusión antes de que su cuerpo se deslizara hacia el suelo. Comillas, ya que quieres tanto a estos padres inútiles, puedes tenerlos para ti, Gustav expresó mientras se daba la vuelta. Su madre seguía sentada en el sofá con la boca abierta. Era como si una película estuviera pasando delante de ella. Es capaz de resistir la telequinesis de Hendrik. ¿De dónde sacó la fuerza para realizar tales hazañas? Su mente no podía comprender lo que acababa de suceder. Sintió que había visto suceder la cosa más increíble frente a ella. ¿Cómo es esto posible? ¿No es esta la misma basura que yo di a luz? No pudo reaccionar adecuadamente al incidente y siguió mirando a Gustav, preguntándose si era otra persona disfrazada.
Gustav comenzó a caminar hacia la puerta una vez más, comillas a partir de hoy, no somos familia. Si alguna vez nos cruzamos en el futuro, los trataré como trata a todos los demás, Gustav dijo mientras llegaba a la puerta. Comillas, no compartimos ningún vínculo ni relación y seguirá siendo así. Capítulo 39. Disturbios en el vecindario. Hendrik se arrodilló en el suelo con una expresión de dolor escrita en todo su rostro. Su visión era borrosa y podía oler un líquido metálico corriendo por sus fosas nasales mientras miraba la espalda de una persona que se alejaba cada vez más en su línea de visión. Ceomo, ¿de dónde sacó tal fuerza insana? Hendrik se sintió somnoliento al recibir una bofetada de Gustav. Podía ver a unos tres Gustav caminando hacia la puerta mientras emitía una advertencia que no podía escuchar bien debido al zumbido en su oído izquierdo causado por la punzante bofetada. Gustav abrió la puerta y salió después de decir sus palabras anteriores. Su madre todavía estaba sentada durante muchos segundos antes de recordar que su amado hijo todavía estaba tirado en el piso al otro lado de la sala. Rápidamente se puso de pie y corrió hacia Hendrik. Tenía lágrimas en los ojos cuando vio a Hendrik arrodillado en el suelo con sangre saliendo de su nariz y su ojo izquierdo hinchado. «Oh, Hendrik, ¿eres tú?». Se puso en cuclillas y trató de ayudarla a levantarse, pero Hendrik la empujó y se puso de pie a la fuerza. Comillas, no me toques, tenía una mirada de humillación en su rostro mientras caminaba hacia su habitación. Su madre, que cayó sobre su trasero después de que Hendrik la empujara, apretó los dientes con una expresión enloquecida. No podía entender lo que acababa de suceder incluso después de que había pasado un tiempo. «Esa basura se atreve a tocar a mi precioso niño», murmuró con una mirada de locura. En unos minutos, Gustav había regresado a su apartamento recién alquilado. Se paró dentro de su apartamento con una sonrisa en su rostro. No se sentía ahogado o incómodo en este nuevo entorno de ninguna manera. Cuando se hospedaba con sus padres siempre estaba en la habitación que le daban, pero aún así el ambiente era asfixiante. Incluso cuando apenas veía a la familia con la que se quedó y, sin embargo, el entorno seguía siendo muy inconveniente para él. Pero ahora, ese ya no era el caso. Sintió que finalmente sería capaz de crear buenos recuerdos en un lugar al que realmente podría llamar hogar. Gustav entró en su habitación y se puso en pijama después de colocar su ropa en su nuevo armario. Calculó sus gastos del día y notó que le quedaban alrededor de 150.000 rad. Era una cantidad que podría durarle un año entero, pero después de escuchar el discurso de la señorita Amy en el dojo el otro día, Gustav había decidido acumular riqueza antes de unirse a la MBO, ya que podría ser necesaria. El único problema era cómo hacerlo. El objetivo que tenía en mente para la semana ahora era hacer una investigación exhaustiva sobre la mejor manera de usar sus habilidades para ganar algo de dinero. Podía hacer cosas que sus padres no podían hacer ya que ninguno de ellos superó el rango Zulu y creía que con su fuerza actual debería estar entre los Zulus más fuertes en la ciudad en este momento. Se estaba haciendo tarde pero Gustav aún no estaba de humor para dormir, caminó hacia la sala y se dirigió a su mesa de lectura. Gustav se sentó en la silla colocada al frente y golpeó 2 veces en el tablero circular de vidrio. Drawing. Una proyección holográfica de un teclado y una pantalla virtual apareció sobre el tablero de vidrio. Esta era una computadora de la era moderna. Se podía llevar a cualquier parte ya que era muy portátil. También podría reducirse a un tamaño de bolsillo. Gustav solo había usado uno en la escuela, por lo que no tenía tanta experiencia como los demás en el uso de la web, pero decidió aprender. «Conéctate al punto de acceso más cercano». «Sí», murmuró Gustav estas palabras antes de tocar con su dedo índice el botón de sí que apareció en el aire 3 días después. Gustav comenzaba a acostumbrarse a vivir en este nuevo entorno. Se había estado dirigiendo a la escuela con Angie durante los últimos 3 días. Había conocido a los padres de Angie y eran del tipo agradable tal como esperaba, ya que su hija era igual. Su padre era un Slarkov puro. Angie obtuvo sus cuernos de él mientras su madre era una humana pura. Era difícil encontrar humanos puros y Slarkovs en estos días, por lo que Gustav estaba sorprendido. Los padres de Angie también trabajaban en un laboratorio cerca del corazón de la ciudad de Blankton. Tenía un hermano menor que tenía más o menos la misma edad que Hendrik. Sorprendentemente tenía el carácter opuesto al de Hendrik, incluso era un tipo tímido. Gustav había conocido a otros vecinos durante este tiempo. La mayoría eran bastante neutrales con su actitud hacia él. Esto hizo que Gustav sintiera que estaba en un mundo completamente diferente. ¿Significa esto que los pobres son los más amables? Si ese es el caso. Porque mis padres son todo lo contrario. Gustav nunca pudo comprender esto y, a veces, cuando pensaba en ello, le dolía la cabeza, así que decidió dejar de pensar en cómo funciona el mundo y concentrarse en sí mismo. Gustav había continuado su entrenamiento con la señorita Amy en mi dojo. Gustav Feat ya había viajado por los 3 pisos del dojo. Cada vez que se encontraba con alguno de sus compañeros de edad practicando allí, tenían una mirada de reverencia. Más de ellos se habían acercado a él para ser su amigo, pero Gustav todavía no aceptaba amistades.
Internamente sentía que esta situación no era buena. Nadie venía a buscar su problema, cómo iba a recibir futuras compensaciones. Pero Gustav también sabía que era solo cuestión de tiempo para que eso sucediera, porque había notado que algunos de ellos todavía tenían miradas de insatisfacción cuando lo vieron. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que uno de esos niños orgullosos viniera a desafiarlo nuevamente, y Gustav había jurado en su corazón que esta vez recibiría una compensación mayor de la que recibió de Masuba. Gustav había estado investigando trabajos que podría hacer para acumular más dinero durante los últimos días y había encontrado varios en internet. El único problema era que la mayoría de ellos eran trabajos de tiempo completo y era imposible para él abandonar la escuela en este momento. Eran las 8 de la noche en este momento. Gustav se acostó en su cama como un tronco de madera y suspiró. Solo el combate de realidad virtual parece plausible, pero me llevaría mucho tiempo construir la reputación suficiente para que otros paguen por un desafío, murmuró Gustav. Realmente sintió que podría seguir siendo un pobre bastardo y no obtener suficiente dinero antes de que se llevara a cabo la prueba de ingreso de MBO. En este momento solo quedaban un poco más de 3 meses. Gustav suspiró de nuevo. ¡Qué poco tiempo! Debería haber comenzado esto antes, se lamentó. Mientras Gustav todavía estaba pensando en salidas, de repente sintió que se le erizaba el vello de la piel. ¿Qué es? Antes de que pudiera completar su declaración se escuchó un fuerte sonido. Estallido. Sonaba como un edificio que se derrumba. Comillas guiar, un fuerte grito desgarrador resonó a través del edificio causando que Gustav saltara inmediatamente de su cama. ¡Wow! Gustav inmediatamente salió corriendo de su habitación y salió directamente de su apartamento. Charla. No fue el único que escuchó el ruido, los vecinos también lo escucharon. Se podía ver a varios de ellos moviéndose hacia la fuente del ruido. Comillas guiar, otro grito volvió a sonar haciendo que el cabello de la piel de Gustav se erizara nuevamente. ¿Qué demonios es eso?, se preguntó internamente mientras corría hacia las escaleras. Debido a la cantidad de personas en las pequeñas escaleras espaciadas, el movimiento era lento. Podía ver a Angie descendiendo a un ritmo rápido desde su ubicación. Eran unas 6 o 7 personas antes que Lilia. Gustav se dio la vuelta y corrió hacia el pasillo. En unos segundos, llegó a la puerta que conducía al balcón. No perdió tiempo en empujarlo para abrirlo. Gustav entró a paso rápido y se movió hacia el borde del balcón que estaba a 6 metros de distancia. Se paró frente al borde y miró hacia el suelo desde esta altura. Podía sentir que la perturbación provenía de la planta baja porque podía ver a la gente moviéndose hacia el apartamento allí. Gustav respiró antes de saltar varios pies hacia adelante. Capítulo 40. Revelación aterradora. Se paró frente al borde y miró hacia el suelo desde esta altura. Podía sentir que la perturbación provenía de la planta baja porque podía ver a la gente moviéndose hacia el apartamento allí. La altura de este edificio era de más de 30 metros. Comparado con el edificio donde peleó con Paul, este era como un enano. Gustav respiró antes de saltar varios pies hacia adelante. ¡Fuegos! Mientras descendía, el viento sopló en su suéter haciendo que se inflara. Su cabello rubio también estaba a flote debido al viento. Gustav sintió que estaba volando y la libertad de caer por el aire estaba fuera de este mundo, pero no duró mucho. ¡Bam! Gustav aterrizó de pie con las rodillas ligeramente flexionadas. El suelo tembló levemente cuando sus pies hicieron contacto con él y se formó una pequeña nube de polvo. El fuerte sonido que hizo al aterrizar alertó a todos y se giraron para mirarlo con asombro. Gustav se sorprendió ya que no sintió el retroceso como se suponía que debía, pero en este momento no se tomó el tiempo de analizar eso ya que la situación en cuestión tenía prioridad. Gustav se dio la vuelta para mirar el edificio que albergaba su apartamento. Había un enorme agujero en la pared de enfrente. El interior del apartamento que estaba situado aquí podía verse a pesar de que estaba un poco oscuro. Dado que Gustav prácticamente usó un atajo para llegar aquí, fue una de las primeras personas en llegar, lo que significaba que nadie había entrado para verificar lo que estaba sucediendo. 4 hombres también se acercaban por detrás. Gustav se quedó mirando el agujero en la pared con una mirada de desconcierto. Su percepción pudo extenderse más de 20 metros a su alrededor para poder sentir algo moviéndose dentro del apartamento. Eso no es humano. Cuando Gustav percibió esto, un hombre por detrás pasó corriendo junto a Gustav hacia el agujero. El hombre estaba a solo unos metros de llegar al agujero cuando de repente sintió un tirón por detrás. Se dio la vuelta para ver a un adolescente con cabello rubio agarrado a su brazo derecho. Antes de que pudiera reaccionar, lo levantaron y tiraron hacia atrás con fuerza. Gustav fue quien hizo retroceder al hombre, lo que dejó estupefactos a muchos, pero antes de que pudieran decir algo, estallido. El agujero en la pared se abrió más que antes. Los escombros salieron volando en todas direcciones. Si Gustav no hubiera hecho retroceder al hombre, alguno de los escombros habrían hecho contacto con él. Pero en este momento los ojos de todos estaban enfocados en lo que salía del agujero.
y lo que salió fue algo que Gustav nunca había visto antes desde el momento de su nacimiento. Tomás. 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 El sonido de los pesados pasos resonaba en los oídos de todos mientras que las imágenes de lo que salía del agujero les daban un susto enorme. Era una criatura de 2,5 metros de altura con pelaje marrón por todo el cuerpo y ojos de color rojo oscuro. Se erguía como un ser humano sobre dos piernas dobladas hacia atrás. Se podían ver 4 garras afiladas que goteaban sangre en ambas patas y su cuerpo tenía una especie de físico robusto. Su aspecto facial era similar al de un lobo, mientras que su cuerpo era un poco similar al de un oso debido a su robustez. Ruido sordo. Un brazo que había sido arrancado de un hombro cayó de la boca de la criatura. Goteaba sangre fresca que era mestizo de lobo de sangre. Alguien. Llame a la policía. Todo el lugar se volvió caótico inmediatamente después de que se revelara la fuente de la perturbación. La gente comenzó a correr de un lugar a otro con miedo. Entonces así es como se ve un mestizo. Gustav solo había leído sobre ellos, pero nunca había visto cómo se veían. No se le pasó por la cabeza comprobarlo en la web ya que había estado ocupado buscando trabajo en los últimos 3 días. El mestizo miró a las personas en los alrededores y comenzó a caminar hacia adelante. Unas 20 personas se habían reunido por aquí, pero ninguno de ellos era mestizo. En su mayoría eran humanos normales. Gustav y el mestizo intercambiaron miradas. Comillas grrhhh. El mestizo gruñó con una mirada feroz mientras la sangre goteaba de sus colmillos que tenían unas 9 pulgadas de largo. Los hombres detrás de Gustav tenían miradas de cautela y estaban retrocediendo lentamente cuando el lobo de sangre de raza mixta dio un paso adelante. Algunas personas habían ido a llevar cualquier cosa que pudieran usar como arma a pesar de que sabían que era inútil cuando se enfrentaban a un mestizo. Gustav observó a la criatura durante unos segundos más. Puedo soportarlo, dijo internamente, pero antes de que pudiera dar un paso adelante, alguien corrió hacia él por detrás. Ella se paró frente a él. Era una hermosa adolescente que lucía cabello plateado y rosado. Angie, ¿qué estás haciendo? Gustav exclamó después de notar que era Angie. Me ocuparé hasta que llegue la policía. Por favor, pon a los demás a salvo, dijo Angie con una mirada feroz. En este momento no había ninguna sonrisa en su rostro. Parecía aún más decidida que los hombres que la rodeaban. Antes de que Gustav pudiera responderle, ella ya había corrido hacia el mestizo del lobo de sangre. El mestizo del lobo de sangre también corría hacia ella después de notar que tenía un retador. Gustav quería detener a Angie antes, pero notó algo. Eso. Notó que la velocidad de Angie era casi tan rápida como la suya. La gente de los alrededores tampoco trató de detener a Angie, lo que también sorprendió a Gustav. Se ha emitido una misión de emergencia. Gustav de repente vio aparecer una notificación en su línea de visión. Misión de emergencia, proteger el vecindario, recompensas de misiones de emergencia, ocultas, castigo por fallar en la misión, oculto. Gustav se sorprendió nuevamente al ver esta misión, ya que nunca antes se le había dado una misión así. Espera, proteger el vecindario. Gustav pensó internamente. Eso significa que el sistema quiere que derrote a este mestizo. Llegó a esta conclusión Gustav después de ver la misión. Inicialmente, este era su plan, pero Angie ya había tomado la iniciativa y quería alargar la pelea hasta que llegara la policía porque sabía que no podría derrotarlo y pensó que ninguna otra persona por aquí podría derrotarlo. Mientras Gustav estaba en sus pensamientos, una batalla ya se estaba desarrollando en el frente. Angie era más rápida que la mestiza desde el primer intercambio observado y se podía ver que parecía bastante experimentada. Barra oblicua. Barra oblicua. El lobo de sangre seguía atacándola, pero sus garras seguían atravesando el viento generado por el movimiento de su cuerpo. Angie saltaba por el lugar esquivando los ataques del mestizo con facilidad, pero no era capaz de causarle ningún daño aunque lo intentara porque la policía no está aquí todavía. Esos cabrones no llegarán hasta que estemos todos muertos. Se podía escuchar a la gente lamentándose desde el fondo mientras continuaba la pelea entre Angie y el mestizo. Los padres de Angie y sus hermanos miraban desde el fondo con expresiones preocupadas.